El millonario se sorprende al ver por qué la pobre mujer lloraba frente a la escuela. Era una tarde cualquiera en la bulliciosa ciudad de Santiago. Diego Romero, un millonario hecho a sí mismo, manejaba su lujoso auto, con el rostro impasible, mientras las calles se llenaban de vida. Pero esa calma se rompió de repente. Al pasar frente a una escuela, vio una figura que le hizo frenar bruscamente. Una mujer, de cabello desordenado y con lágrimas derramándose por sus mejillas, blandiendo una bolsa de papel arrugado. Más allá, una niña pequeña, acurrucada en la acera, sollozaba con fuerza. Diego sintió que algo en su interior se retorcía. Aquella mujer, ¿qué le pasaba? ¿Por qué lloraba así?, pensó, sintiendo el nudo en su garganta. Algo en esa escena lo atrapó. Era como si el destino lo hubiera empujado a detenerse. Sin pensarlo más, salió de su auto y se acercó a la pequeña, que no parecía tener más de 5 años. ¿Estás bien?, le preguntó a la niña, que lo miró con unos grandes ojos llenos de miedo. Ella no respondió. En cambio, su llanto se intensificó. La mujer se arrodilló, mostrando su rostro desgastado y un dolor profundo que resonaba en su pecho. No puedo encontrar a su mamá, sollozó, mirando a Diego con desesperación. Este gesto, algo tan simple pero tan lleno de angustia, hizo que el corazón de Diego latiera con más fuerza. ¿Te refieres a Laura Hernández? La pregunta salió de sus labios sin que él lo pensara. Un instante de silencio total. La mujer quedó pasmada, y de pronto se convirtió en un volcán a punto de estallar. ¿La conoces, verdad? Diego sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Laura había sido su gran amor, la mujer que lo había dejado sin aviso 5 años atrás. La angustia lo abrumaba. Cada recuerdo, cada sueño destrozado, volvieron a atormentarlo. Y esa niña, esa adorable niña, podría ser su hija. La mujer asintió lentamente. Sofía es su hija. Laura no está bien. Sofía, la pequeña, miraba a Diego con una mezcla de esperanza y miedo. Diego sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Era posible. La idea de la paternidad lo sacudía, entremezclando las emociones de amor y dolor enterradas. ¿Dónde está ella? En el hospital. Está muy enferma. Necesita ayuda, dijo la mujer, con la voz quebrada. El tiempo pareció detenerse. En ese instante, Diego comprendió que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Mientras escuchaba a la mujer, su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué haría ahora? No podía seguir viviendo en la burbuja del éxito, ignorando su pasado, su propio dolor. Pronto se dio cuenta de que su corazón, aunque inicialmente temeroso y confundido, empezaba a abrirse de nuevo. Sofía lo necesitaba, y sobre todo, Laura. Así que, mientras el sol se escondía en el horizonte, Diego tomó la mano de Sofía, que era tan pequeña, pero estaba cargada de un peso enorme. Decidió que iría al hospital. La vida que había estado viviendo ya no le bastaba. Tenía que enfrentar lo que había perdido. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al C. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras el sol se escondía, Diego apretó la mano de Sofía con una mezcla de miedo y determinación. La urgencia de llegar al hospital lo empujaba hacia adelante, pero un miedo primitivo lo mantenía anclado en el presente. La pequeña lo miraba, y en sus ojos había algo más que esperanza. Sentía el peso de lo desconocido. Diego respiró hondo y se dispuso a dar el primer paso hacia el reencuentro que había anhelado en silencio durante años. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. Era la mujer que yacía de rodillas. Su rostro ahora un torbellino de pánico. No, 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 esto no puede estar pasando. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa?, preguntó Diego, su voz temblando mientras miraba a la mujer. El corazón le latía con fuerza.
sintiendo que el aire se volvía denso. Sofía, ella, no es su hija, dijo, de repente consciente de su propia incredulidad. Sofía, que había estado tan tranquila, ahora se sobresaltaba al escuchar las palabras de la mujer. El mundo pareció detenerse. Diego sintió que el aire escaseaba. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No puedo seguir así». «Te lo diré todo», imploró la mujer, arrodillándose y abrazando a Sofía. En ese instante, la niña rompió en llanto, y el corazón de Diego se quebró. «Laura es tu hermana». Un golpe de frío recorrió la espalda de Diego. «¿Qué? ¿Cómo es posible? Laura es mi gran amor. Ella nunca me dijo que tenía una hermana». La confusión se transformó en rabia y angustia. La mujer levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas y chocando con sus emociones. «Laura perdió a su padre hace años y se llevó a la niña. No me lo dijo a mí, ni a nadie. La mantuvo en secreto, por miedo, por dolor». Sofía, entre llantos, se aferraba a su madre adoptiva, mientras la verdad caía como un peso en la atmósfera. Diego luchaba por procesar cada palabra. ¿Y si Laura está en el hospital? ¿Es posible que sea verdad? La idea de que su vida había estado construida sobre una mentira le estallaba la cabeza. ¿Y quién soy yo en todo esto? La mujer se inclinó hacia adelante, y su voz apenas era un susurro. «Me llamo Elena. Laura me pidió que cuidara a Sofía. Si tú eres su padre, su verdadero padre, ella necesita a su familia ahora más que nunca». Diego sintió como si su corazón quisiera salirse del pecho. Todo lo que había dado por sentado, todo lo que había luchado por construir, giraba ahora alrededor del secreto devastador de su amor. ¿Acaso Laura había estado a su lado durante todos esos años sin que él lo supiera? ¿Tenía una hija que nunca conoció? Justo en ese momento, una ambulancia iluminó la oscuridad emergente. Las luces giratorias parecían danzar hasta ellos, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Es ella? ¿Está bien?, preguntó Diego, mirando a Elena con desesperación. Sin embargo, antes de que pudiera recibir respuesta, el sonido del motor de la ambulancia quedó eclipsado por un disparo resonante. Todo pasó en un instante. La escena se transformó. Diego se lanzó hacia Sofía y Elena, el instinto paternal surgiendo. La ambulancia había sido un refugio efímero, y ahora el caos llenaba el aire. «Al suelo», gritó un paramédico que salió de la ambulancia, golpeado por la confusión. Las miradas de horror se entrelazaron. Diego sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. Todo había cambiado, y nada iba a ser igual. La verdad había salido a la luz. El peligro ahora acechaba. La revelación de Sofía, como su hija, y el tirador desconocido que había irrumpido de repente, lo dejaban al borde de lo desconocido. ¿Sobrevivirían a esta noche? ¿Podría aferrarse a su paternidad recién descubierta en medio del caos? Mientras el polvo se asentaba y los ecos de gritos llenaban el aire, la incertidumbre lo rodeaba. Tendría que enfrentar más que su pasado. Tendría que luchar por su futuro. El mundo parecía caerse a pedazos. Diego, aún procesando la explosiva revelación de que Sofía podía ser su hija, se lanzó al suelo, instintivamente protegiéndola con su cuerpo. La adrenalina le corría por las venas. ¿Qué más podía pasar? No había tiempo para contemplaciones. El caos estalló a su alrededor. Los gritos rebotaban en las paredes de la escuela. Los paramédicos trataban de controlar la situación, mientras los curiosos empezaban a aglomerarse, sus caras pálidas llenas de horror. La mezcla de luces de la ambulancia creaba un espectáculo surrealista, pero Diego apenas podía concentrarse en eso. «Sofía, quédate cerca», gritó, con una voz que casi no reconoció. Pero la pequeña estaba paralizada. Sus ojos grandes como platos miraban, pero de repente lo que parecía una situación caótica se transformó en algo aún más escalofriante. Una figura apareció corriendo por el rincón de la escuela, una persona con la cara oculta tras una máscara negra. Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién es ese? ¿Qué quiere? El pánico se apoderó de todos, y entonces la figura se detuvo. En un movimiento ágil, sacó un teléfono móvil y comenzó a hablar. «Escuchen, no se muevan.
Nadie saldrá de aquí hasta que tenga lo que quiero. Su voz sonaba fría y decidida. El miedo se instaló en la multitud, y Diego sintió cómo todo se volvía aún más irreal. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que necesitas?, gritó un paramédico, su voz llena de desesperación. La figura no respondió. Solo giró la cabeza hacia el suelo, como examinando algo. Y entonces todo cambió. Diego, sintiéndose impulsado por una fuerza desconocida, logró vislumbrar un destello. A medida que la figura apuntaba hacia el suelo, un objeto cayó. Un artefacto, un explosivo. El tiempo se detuvo. No, fue lo único que pudo pensar antes de que la figura apretara un botón. ¡Al suelo!, gritó de nuevo, pero ya era demasiado tarde. Una explosión resonó en el aire, y el caos se adueñó del momento. Todo fue un destello de luz, ruido ensordecedor, y luego un silencio. Diego sintió la onda expansiva atravesar su cuerpo, pero el instinto de protección lo mantuvo en el suelo, cubriendo a Sofía y a Elena con su cuerpo. Cuando el polvo se asentó, Diego luchó por poner en orden sus pensamientos. La imagen de Sofía y Elena se dibujaba borrosamente en su mente. Después de unos momentos, levantó la vista. El panorama que se presentó fue desolador. Objetos tirados por doquier, gritos que resonaban a lo lejos, y, justo al fondo, la figura de la persona enmascarada se movía entre las sombras. Diego sintió que su mundo se desplomaba nuevamente. ¿Qué estaba ocurriendo? Justo cuando pensaba que el caos no podía intensificarse más, la figura se despojó de la máscara. Diego se quedó helado. Ella era Laura, la mujer por la que aún latía su corazón, esa que había desaparecido, la madre de su supuesta hija, una hermana que no sabía que existía. «Laura», gritó, pero ella no lo escuchó. La mirada de Laura era dura, y en su rostro un rastro de decisión fría lo atrapó. «No entiendes, esto es para proteger a Sofía y a mí». Diego sintió que la tierra se movía de nuevo bajo sus pies. ¿Proteger? ¿Proteger de qué? La mirada de Laura se endureció. «No es lo que crees. Hay una verdad más grande aquí y no puedo dejar que te involucres». Su voz se desvaneció mientras el caos se intensificaba a su alrededor. La revelación lo golpeó como un tren. Todo lo que creía que sabía, todo lo que había sentido, se estaba desmoronando. Todo había cambiado. La lucha había comenzado, y en este nuevo juego, las lealtades estaban a punto de ser destruidas. ¿Podría Diego salvar a Sofía, a Laura y a él mismo en este embrollo de secretos? Mientras el mundo giraba a su alrededor, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué más estaba por revelarse? ¿Y cuánto de su vida volvería a ser un completo misterio? Diego zanjó su pensamiento sobre la revelación de Laura, pero a medida que la figura de su amor se alzaba entre el caos, la confusión se apoderó de él. «¿Qué estás haciendo, Laura? ¿Por qué?» Su voz se quebró, pero Laura ni siquiera se inmutó. Su mirada era de acero, y la única cosa que sostenía era el detonador. «Basta de hablar, Diego. No entiendes lo que está en juego», gritó Laura, su voz firme, pero inundada de angustia. El eco de la explosión aún resonaba en sus oídos, y la multitud estaba en pánico. Gritos y llantos estallaron a su alrededor. Mientras algunos huían, otros caían de rodillas. Pero Diego estaba allí, parado, sintiendo cómo todo se desmoronaba. Sofía, aterrorizada, miraba a su madre y a su padre. «¿Qué quieres decir con que no entiendo? Eres la razón por la que nuestra vida se volvió un caos», crujió Diego, avanzando un paso hacia ella, decidido a desarmar esa locura. «Siempre te quise, siempre estuve ahí. Tú no puedes hacer esto». Laura miró a Sofía, una mirada cargada de tristeza. «Sofía es todo lo que me queda, Diego. No puedo dejar que tu mundo la consuma. Hay cosas que no sabes, cosas que podrían destruirla». Diego sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué cosa? ¿La verdad sobre su padre?» «Soy yo. Sofía necesita saberlo». Precisamente en ese instante el rostro de Laura se transformó. Giró hacia el suelo, dando un paso atrás. «No eres tú, Diego. No puedes serlo». Su voz, en un susurro, estaba matizada por la desesperación. «Sofía es mi hija, pero no de quien piensas». El espacio se llenó de un silencio sepulcral. A pesar del caos a su alrededor,
Diego sintió que el tiempo se detuvo. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿De quién es ella? Su corazón latía con fuerza, mientras las palabras caían como piedras pesadas. Tu padre no era quien creías, dijo Laura, la voz temblorosa, sus ojos llenos de lágrimas. Él era un hombre peligroso, un hombre con enemigos, y Sofía es su única herencia. Diego sintió el giro de su mundo. No solo estaba lidiando con el secreto de su amor, sino que ahora se enfrentaba a un legado de sangre y horror. ¿Qué significa eso? ¿Quién era mi padre? Tú siempre me hablaste de él como si fuera un hombre admirable. Laura cerró los ojos, como si pudiera encontrar la fuerza para decir lo que necesitaba decir. Él tenía un oscuro secreto, un crimen que nos persiguió a todos. Lo que creíste conocer, Diego, fue solo una fantasía. No eres quien piensas que eres. El caos estalló nuevamente, cuando un grupo de agentes de policía irrumpió en el lugar. Las luces tenues de las sirenas atravesaron la penumbra. El rugido de las radios resonaba. «Alto, suelten las armas y pongan sus manos en alto», gritó uno de los oficiales. Diego sintió que la realidad se le escapaba. «Laura», susurró, pero la desesperanza comenzaba a tomar forma entre ellos. Ella, que era su amor eterno, se estaba transformando en una sombra de lo que había sido. La tensión creció, y de repente se dio cuenta de que ahora no solo luchaba por Sofía, sino que también tenía que luchar por su vida. Laura miró a Diego por un instante, como si supiera que todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. «Corre, no hay tiempo, tienes que proteger a Sofía. Corre». Sin pensar más, Diego tomó la mano de Sofía y echó a correr. La niña apenas podía seguirle el paso. Con cada paso, los gritos y el sonido de botas de los policías resonaban detrás de él. Una sirena sonaba en su cabeza, y el dolor del descubrimiento aún latente lo seguía. «No entienden, hay mucho más aquí, Diego, mucho más que no puedes comprender», gritó Laura, antes de desaparecer en el caos. La ironía del destino lo golpeó como un puñetazo. Encontrarse perdido en su propia historia, en una vida que nunca había elegido. Mientras corrían entre la confusión, el miedo en los ojos de Sofía se hizo más palpable. Todo lo que había creído conocer ahora se tambaleaba. Fue entonces cuando Diego se detuvo, mirando a Sofía, a su pequeña inocente que lo observaba con esos grandes ojos. «¿Qué está pasando, papá?», preguntó, y esas palabras lo hirieron más que cualquier disparo. Diego tragó saliva y miró hacia su futuro incierto. La niña no debería estar atrapada en su locura familiar. No sabía qué vendría después, qué secretos aún estaban ocultos, pero estaba decidido a enfrentar lo que sea. «Te prometo, Sofía, lo que sea que pase, te protegeré, siempre». El camino que tenían por delante era incierto, lleno de peligros y revelaciones. A cada paso, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué más estaba por descubrir? Todo había cambiado. Diego miró a Sofía, su pequeña, ella asustada, aferrada a su mano, y en su rostro había una mezcla de confusión y temor. «Debemos irnos, Sofía, rápido», le dijo, y juntos comenzaron a correr entre el caos. Pero, mientras avanzaban, una sombra se movió rápidamente a su izquierda. El cuerpo de un paramédico se desplomó a su lado, y Diego no pudo evitar detenerse un instante. «¡No!», gritó. El chico, un joven de no más de 20 años, yacía en el suelo, con un charco de sangre alrededor de él. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego. «Corre, por favor, Diego», le suplicó Sofía, tironeando de su mano, y mientras él comenzaba a avanzar hacia la salida, un sonido ensordecedor llenó el aire. Un crujido, como si todo se estuviera rompiendo, seguido de un silencio aterrador. Entonces, un grito desgarrador, el grito de alguien que había visto el fin. Diego dio un salto y regateó para sacar a Sofía del alcance. «¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando?», preguntó mientras su corazón latía con fuerza. «Solo sigue, papá, por favor». Sofía le urgía, su voz temblando. La desesperación en sus ojos lo hizo seguir adelante, pero el tiempo parecía moverse más lento. La evacuación, a la que había imaginado como una huida, se sentía ahora como un juego cruel. En su mente, el caos y el miedo se entrelazaban, y lo que había sido un día normal se tornaba en un horror. Finalmente, salieron del edificio.
La luz del sol les pegó en la cara, como si el mundo exterior no reconociera el infierno que habían dejado atrás. Pero antes de que pudiera tomar un respiro, algo extraño pasó. Una figura encapuchada emergió entre la multitud. Diego sintió una oleada de adrenalina. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se giró hacia ellos. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos ardían con una intensidad que lo paralizó. Diego gritó, y su voz resonó familiar, como un eco del pasado. ¿Quién? ¿Quién eres? Diego apenas podía hablar. Al dar un paso adelante, la capucha se despejó. Su corazón se detuvo. Era Clara, su mejor amiga del pasado, la que había desaparecido sin dejar rastro años atrás. No te acerques, le advirtió Sofía, posicionándose entre él y Clara. Soy yo, Diego, dijo Clara con un tono de voz suave, pero llena de dolor. No tienes idea de lo que ha estado pasando. Estoy aquí para ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Después de todos estos años? ¿Dónde has estado? Su rabia se disparó. El caos aún giraba a su alrededor, y solo quería respuestas. Por favor, escúchame. Laura no es quien crees. Sofía tampoco. La revelación le dio un golpe a Diego igual que un puñetazo. Sofía tiene un legado del que no sabes. Y Laura nunca quiso que supieras la verdad. Los ojos de Diego se abrieron como platos, el asombro y el terror llenando su ser. ¿Qué estás diciendo? Cada palabra era como un puñal, desgarrándole la mente. Clara, con lágrimas en los ojos, se acercó un paso. No tengo tiempo para explicarlo todo, pero hay un reloj que no se detiene. Debes proteger a Sofía. Ellos la están buscando, Diego. Lo que creías que era tu vida está a punto de desmoronarse. ¿A quién te refieres con ellos? ¿Qué le puede pasar a Sofía? Su voz se quebró mientras miraba a su hija. Sofía, con el rostro pálido, solo podía mirar a Diego sin comprender. Vienen. Tienes que moverte. No puedo ayudarte más de lo que lo he hecho. No puedo, gritó Clara de repente, su voz llena de pánico. Y justo en ese momento, un grupo de hombres armados apareció calle abajo, sus rostros cubiertos como los de Clara. Diego sintió el terror surgiendo, apoderándose de él. Sofía, aléjate de ellos, gritó, intentando protegerla. Pero en un giro rápido, Clara dio un paso hacia ellos, y en un movimiento inesperado, mostró un arma. La multitud gritó. El horror se desató nuevamente. Déjalos tranquilos, Clara. No puedes hacer esto. Diego sintió que su mundo se caía un poco más. Te lo advertí, Diego. Eres parte de esto. Y alguien tiene que salir vivo, dijo Clara, con un sonido de desesperación en su voz que hizo zozobrar su corazón. Y en ese preciso instante, un disparo resonó en el aire. Todo se volvió un caos, y el mundo se desvaneció. ¿Qué significaba realmente esta verdad que lo rodeaba? ¿Quién lo había manipulado todo? Diego vio cómo Clara caía al suelo, dejando a Sofía paralizada a su lado. Y a través de todo el horror, su mente giraba, la confusión, el miedo, y una sola pregunta que resonaba. ¿Qué era la verdad realmente? Diego sintió el suelo temblar bajo sus pies. La escena frente a él se intensificaba con cada segundo. El cuerpo de Clara yacía inerte. El estruendo aún resonando como un eco sordo en su cabeza. Sofía, aterrorizada, se aferraba más fuerte a su mano. Su pequeño cuerpo temblaba con cada grito que resonaba alrededor. El caos era abrumador. ¿Qué está pasando?, balbuceó Diego, perdido en un mar de emociones. No solo había perdido a Clara, sino que cada segundo que pasaba sentía que el mundo se desmoronaba. El pánico era palpable, y el sudor le corría por la frente. Las palabras de Laura retumbaban en su mente. Sofía tiene un legado del que no sabes. Mira, Sofía señaló hacia el suelo. Sus ojos grandes reflejaban horror. Diego giró la cabeza y vio que Clara se estaba levantando. No podía ser. ¿Cómo era posible? La chica a sus pies estaba viva, y en sus manos aún sostenía el arma. No, Diego gritó, pero no fue un grito de enojo, sino de confusión. Clara se sacudía, y su rostro había cambiado. La determinación la invadía, mientras levantaba la vista hacia él. Diego, escúchame, todo lo que creía saber, todo es diferente.
Sofía está en peligro, pero no de quien piensas. Diego sintió que una ola de frío le recorría el cuerpo. ¿De qué hablas? ¿Qué está pasando aquí? La ira y el miedo se mezclaban en su voz, y el latido de su corazón resonaba en sus oídos. Laura fue una traidora, dijo Clara. Su tono se hizo grave. Ella te ha ocultado la verdad sobre Sofía. Tuvo que hacer lo que hizo para protegerse. Ella nunca creyó que tú pudieras manejarlo. ¿Protegerme de qué?, insistió Diego. Sin poder procesar. La multitud alrededor de ellos comenzó a dispersarse. El pánico se transformaba en una estampida. Y Sofía, su pequeña, aún estaba allí, mirando. Tú eres el hijo del hombre que Laura debía proteger de la organización a la que pertenecemos. Las palabras de Clara fueron como un balde de agua fría. Sofía tiene que ser rescatada de esto, y tú eres la clave. Tienes que actuar rápido. ¿La clave? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Eres tú quien ha traído el caos aquí. Nunca me dijiste nada de esto. Nunca dijiste que estabas involucrada en todo este problema. Clara descendió de una nube de ira y confusión. Yo intenté protegerte, desde el principio. Me prometí no dejarte involucrarte en este fuego. Pero ya es demasiado tarde. Ellos ya saben de ti, y vendrán por Sofía. En ese instante una explosión resonó de nuevo, esta vez más cerca. El ambiente se tensó, y de repente, a través del humo, Diego vio una sombra moverse rápidamente hacia ellos. Con la adrenalina corriendo por sus venas, tomó la mano de Sofía y empezó a correr, aunque su mente estaba en otro lugar. Diego, Clara lo llamó desde atrás. Eres parte de un mundo que creías que habías dejado atrás. Tienes que saber quién eres realmente. Esa advertencia dejó en Diego una sensación inquietante que dejó claro que su pasado lo había alcanzado. Mientras esquivaba a la multitud, sintió un tirón en su pecho. No puedo dejar a Sofía, pensó. Hizo un giro inesperado y detuvo su carrera. ¿Quién soy? ¿Quién soy realmente? No necesitaba una respuesta, necesitaba tiempo. Pero el bullicio a su alrededor le decía que no lo había tenido. Entonces, el parpadeo de luces rojas iluminó su mundo, y las sirenas sonaban más cerca. Diego, resistiéndose a la idea de que su vida se hubiera formado sobre mentiras, estaba atrapado en un torbellino de emociones que amenazaba con consumirlo. El peligro no solo venía de afuera, sino de dentro, de su propia historia. Diego, no podemos quedarnos aquí. Sofía gritó, y su palidez lo despertó de sus pensamientos. Clara apareció de nuevo, deslumbrando con su voz rajada. Tienes que correr. Recuerda lo que te dije. Lo que esconde no solo te pone a ti en peligro, sino a la niña. Los hombres armados salieron disparados de entre la multitud, y Diego entendió que no solo tenían que huir, sino que debían descubrir la verdad para salvarla. Mientras las miradas se cruzaban, en un instante crucial, Freddy, un amigo del pasado de Diego, un refugiado en esta trama, también apareció. Su expresión asustada era un grito por A. No hay tiempo para explicaciones. Necesitas confiar en mí. No todos son lo que parecen. Algo en su tono heló a Diego. ¿De qué hablas? ¿Por qué ahora? Diego estaba aturdido. Freddy movió su mano e hizo un gesto silencioso para que le siguieran. La vida de Sofía está en juego. La verdadera historia sobre ti comienza aquí, dijo. Mientras un grupo de hombres armados cerraban el ángulo, el mundo de Diego, a punto de colapsar, cuestionó todo lo que conocía. Estaba atrapado entre la defensa de su hija y una revelación devastadora. ¿Qué era la verdad realmente? ¿Y cuántas traiciones podían haberlo llevado a este punto? Mientras avanzaban, la desesperación se transformaba en un torrente de decisiones. Lo que había comenzado como un día normal pronto se convirtió en un laberinto de desconfianzas y secretos, donde la vida de Sofía colgaba de un hilo, tenuemente tejido, y la verdad estaba por revelarse en el lugar menos esperado. ¿Quién eres realmente, Diego? Y más importante, ¿quiénes somos todos en este oscuro juego? Diego sintió el aire pesado a su alrededor. La tensión lo envolvía mientras miraba a Sofía, quien temblaba de miedo. Clara, con el arma aún en mano, comenzó a retroceder, sus ojos cerrados para empujar sus palabras. Diego, escúchame. Esto es mucho más grande de lo que pensabas. Sofía, no solo es parte de tu vida, es la clave de todo esto.
Unos pasos apresurados resonaron a su alrededor. Hombres armados, vestidos de negro, se acercaban. El instinto de Diego tomó el control. «¡Corran!», gritó, apretando la mano de Sofía. Sin mirar atrás, comenzaron a moverse, el corazón de Diego latiendo con fuerza. «Pero Clara, aún ahí», gritó una advertencia. «No dejes que se la lleven». «¿A quién se la llevan?». La confusión se mezcló con el miedo, pero no había tiempo. Cuando se detuvieron un segundo para mirar, vieron cómo la multitud comenzó a separarse, formando un espacio que se convertía en su propio campo de batalla. «Diego», a través del caos, una voz familiar resonó. Era Elena, su desesperación reflejada en su rostro. «Es un plan, no puedes confiar en nadie». Diego, confundido, sintió el pánico crecer. Antes de que pudiera procesar lo que escuchaba, un grito estridente llenó el aire. «La organización está aquí». Gente empezó a gritar, la desesperación contaminando el ambiente como una ola violenta. Diego sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba con cada palabra que escuchaba. «Deténlos, no dejen que se acerquen a Sofía». Clara apuntó su arma hacia la multitud, y en ese instante la realidad se volvió surrealista. Un grupo de hombres saltó entre los espectadores, cargando una extraña insignia en sus chaquetas. Eran los mismos tipos que habían estado buscando a Laura. «No puedo hacer esto más», Clara gritó, su voz llena de cansancio. «Necesito que entiendas. La organización está después de tu hija, porque ella tiene el poder que ellos quieren». Dando un paso atrás, Diego sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué poder? ¿De qué hablas?». El ambiente se llenó de un silencio denso, y Clara respiró profundo, como si fuera el momento de revelarlo todo. «Sofía es la hija de un jefe de la organización, un hombre cuyos enemigos han estado buscando venganza durante años. Laura pudo protegerla por un tiempo, pero ahora la voz de Clara se quebró. No hay forma de que la mantengan a salvo». Diego sintió una punzada en su corazón. «¿Qué? Eso es imposible». Pero en medio de su incredulidad, un grito desgarrador cortó el aire. «Déjenla en paz». Una mujer emergió del caos, su rostro marcado por el dolor. «Soy Laura, su madre». La revelación fue un puñetazo en el estómago de Diego, pero no solo era un giro inesperado, era un juego de poder que se desenredaba frente a sus ojos. Laura estaba ahí, viva, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No puedo dejar que te lleven a ti, a Sofía, no puedo». En un movimiento raudo, se lanzó hacia Clara, y el impacto de sus cuerpos resonó. El arma cayó al suelo. El sonido fue ensordecedor. El tiempo se detuvo mientras Diego miraba la escena, su mente girando sobre sí misma. Todo lo que había creído, todas las mentiras y verdades cruzadas ahora se escurrían entre sus dedos. «No», Sofía gritó, pero su madre ya estaba atrapada en un mar de promesas incómodas. Una explosión resonó en el aire, y Diego sintió que el suelo temblaba. La figura de Laura quedó envuelta en llamas y humo. Todos cayeron al suelo. «¡Corre, Sofía, corre!». Diego apenas podía sostenerse del horror. El caos retumbaba y los gritos mezclados lo hacían tambalearse. Sacándola de la multitud, sentía que el mundo se desmoronaba a sus pies. Pero mientras huían, una revelación le atravesó la mente. ¿Qué más había en juego? ¿Qué era la verdad realmente? Cada paso que daban, sentía que el pasado lo alcanzaba. La vida de Sofía colgaba del hilo más delgado, y ese hilo estaba ardiendo con cada instante que pasaba. «No podemos parar», le gritó, sabiendo que lo que estaba detrás de todo podía alcanzarles en cualquier momento. Y mientras se adentraban aún más en el caos, Diego se preguntó si alguna vez podrían encontrar respuestas. Pero con cada esquina que doblaban, la incertidumbre crecía. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y cómo podrían salir de este laberinto de traiciones y secretos? La mente de Diego estaba en llamas, y el eco de las palabras de Clara aún resonaba. «Sofía tiene el poder que quieren». Lo que era impensable había cobrado vida, y su única esperanza se desvanecía en la oscuridad. Diego y Sofía corrían, su respiración entrecortada, mientras el eco de los gritos y los disparos resonaba en el aire. El caos los envolvía como una tormenta. Cada paso que daban, sentía como si el peligro estuviera a un latido de distancia. Sofía, con lágrimas en los ojos,
tiró de la mano de su padre. «Papá, tengo miedo», dijo, su voz temblorosa. «Todo estará bien, Sofía. Solo sigue corriendo», respondió Diego, aunque su propio miedo se hacía eco en su pecho. De repente sintió un nudo en el estómago. No podía dejar que su pequeña se convirtiera en la siguiente víctima de esta serie de traiciones. Sus pies golpeaban el suelo, buscaban una salida entre la multitud. Las luces de la ambulancia lanzaban sombras inquietantes. Pensó en Laura, en el peligro que representaba para ella, y en las revelaciones desgarradoras que apenas había comenzado a entender. De pronto, un crujido resonó justo detrás de ellos. Diego se detuvo en seco, girando la cabeza. Una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre, alto y con una mirada intensa. Estaba cubierto con una chaqueta negra, y algo en su porte lo hacía parecer peligroso. «Diego», gritó con voz profunda. Diego sintió que el mundo se desvanecía por un momento. Ese hombre, sin duda, era parte del enigma que rodeaba su vida. «No te acerques». Diego tomó a Sofía y la apartó, como si su cuerpo pudiera absorber cualquier amenaza que se presentara. Pero el hombre levantó las manos, mostrando que no tenía armas. «Espera, no soy tu enemigo, soy amigo de Laura». «¿Amigo de Laura? ¿Qué quieres?». La incredulidad brillaba en los ojos de Diego. Miembros de la multitud comenzaron a agruparse, el pánico palpable. «Necesito hablar contigo. Hay cosas que debes saber sobre Sofía y su verdadera herencia». «Todo el mundo está buscando a la niña», dijo el hombre, con una urgencia en su voz que no podía ignorarse. Sofía sollozaba, aferrándose a la mano de su padre. Diego dudó, pero inexplicablemente sintió que era hora de escuchar. «¿Qué sabes de Sofía?», preguntó, la desesperación marcando cada palabra. «Escucha, su madre no ha sido completamente honesta contigo. La organización que la persigue no solo busca a Sofía, busca a Laura para recuperar algo que ella posee». El hombre miró alrededor, como si temiera ser escuchado. «El legado de Sofía es más oscuro de lo que puedes imaginar. No es solo una niña. Ella es la clave de una fortuna maldita, algo que podría desatar un conflicto mayor». Diego sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué fortuna? Esta es mi hija, no una pieza en un juego». La rabia y el miedo se entrelazaban en su voz. El hombre se acercó un poco más. «No, escucha bien. Laura es una sobreviviente de una batalla ancestral, un pacto hecho siglos atrás. Sofía tiene sangre que le pertenece, sangre de alguien muy poderoso. Si no la proteges, perderás a ambos». Diego sintió que el aire se le escapaba. Justo en ese momento, un padre, una madre buscando a su hija, rompió en la escena, aterrorizado. «Sofía, ¿estás aquí?». Las palabras, avenidas por el dolor, retumbaron en sus oídos. Diego se congeló. «¿Quién es?». «Es el padre de Sofía», gritó el hombre con urgencia. «Tienes que ponerla a salvo». Sofía, aún en sus brazos, giró su cabeza hacia el hombre, su rostro mostrando confusión. «¿Él es mi papá?». La mirada inocente de Sofía se confrontó con la desesperación del hombre, y todo se volvía aún más confuso. «No, esa no es la verdad», gritó Diego, mientras el hombre avanzaba con la intención de hacerle entender. «Tienes que entender que la verdad podría romperlo todo». Pero lo que sucedió a continuación fue frágil y explosivo. Un disparo resonó en el aire. Diego volvió la vista y vio a dos figuras con armas desenfundadas. Pero no era solo eso. Una explosión iluminó la noche mientras todo se paralizaba. El caos se desataba. Lo que más lo sorprendió fue ver a Laura saltar hacia adelante, empujando a Sofía detrás de ella, tomando el impacto de la ráfaga como un escudo protector. El estallido dejó un silencio aterrador, y Diego supo que no solo se luchaba por la verdad. La revelación de que Laura había sido parte de algo mucho mayor estalló en su mente como una bomba. «¿Qué has hecho?», gritó Diego sin poder contenerse. «Sal de aquí, corre», gritaba Laura mientras la oscuridad se acercaba, y todo se desvanecía. Lo que había sido su búsqueda de una verdad, ahora se convertía en un dilema que cambiaría las vidas de todos. ¿Qué decisiones estaban en juego
¿Y cuántas verdades aún quedaban por descubrir? ¿Podría Diego salvar a Sofía y a Laura en medio de este caos? La última imagen de Laura, con la mirada definida y decidida, quedó grabada en su mente, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. La pregunta resonaba en su corazón. ¿Era realmente su amor o simplemente parte de un juego más profundo e impredecible? Diego sintió que el tiempo se había detenido, como un freeze frame en una película dramática. Laura estaba frente a él, la mujer que había amado y perdido, ahora una figura de peligro. El estruendo de la explosión aún resonaba en sus oídos, y el mundo a su alrededor parecía encogerse. Sofía, aún temblando, lo miraba con esos ojos grandes, llenos de miedo y confusión. De repente, un estruendo lo sacó de su trance. Un grupo de hombres armados emergió en la oscuridad, sus rostros cubiertos. Diego sintió que su corazón se aceleraba. «¡Corre, Sofía!», gritó, empujándola detrás de él, como si su cuerpo pudiera protegerla de la tormenta que se avecinaba. Mientras corría, un pensamiento lo cruzó como un rayo. Él había calculado cada. El hombre que había aparecido antes, el que había afirmado ser amigo de Laura, ahora estaba justo al lado de Diego, sus ojos preocupados. «Tienes que salir de aquí. Sofía no es solo una niña. Tiene un poder que los quieren. Debes protegerla», le dijo con voz temblorosa. «¿Poder? ¿Qué poder?», Diego preguntó, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «No tienes tiempo para entender todo, pero aquellos hombres son parte de la organización que busca a Sofía. No pueden caer en sus manos», dijo el hombre, mientras comenzaban a correr. Sofía se aferraba a Diego con fuerza, su pequeño cuerpo tembloroso reflejando su angustia. El aire se volvió pesado, lleno de adrenalina, y Diego sabía que no podían perder más tiempo. A cada paso, el pánico crecía, pero sabían que no podían mirar atrás. Sin embargo, cuando llegaron a la salida del callejón, algo cambió. Un sonido agudo rompió el aire. Diego miró hacia atrás y vio que una lluvia de luces comenzaba a acercarse, como un enjambre de insectos brillantes. «¿Qué es eso?», murmulló, la pregunta ahogándose en su propia boca. El hombre a su lado, con un tono urgente, gritó: «¡Cúbrete!». Pero antes de que pudiera reaccionar, un rayo de luz golpeó el suelo a su lado, y la explosión fue como un trueno que se comió el aire. Codo se volvió blanco y se sintió arrastrado por la fuerza de la onda expansiva. Desorientado, Diego trató de encontrar a Sofía, pero todo era humo y caos. «¡Sofía!», gritó, su voz ahogada. La bomba parecía haber abierto un abismo entre ellos. La escena era desoladora. Cuando la niebla se disipó, Diego notó algo. Allí, en medio del caos, Laura estaba de pie, con la mirada perdida, y algo brillaba en su mano. Diego sintió que el mundo se detuvo de nuevo. La esencia de la vida, el temor y el amor se entrelazaban en un solo hilo entre ellos. «Laura», gritó, deseando comprender. Pero ella giró su cabeza, revelando una mirada que ardía con una mezcla de desesperación y intenciones ocultas. «Tú no deberías estar aquí», gritó, y de repente se levantó lo que parecía ser una pequeña caja negra en su mano, con un brillo oscuro. «¿Qué es eso?», preguntó Diego, el miedo envolviéndolo. La visión de su amor, tornándose en algo oscuro, lo llenó de terror. Laura sonrió con tristeza. «Es el legado que nunca quise que conocieras, el que te ha estado siguiendo desde siempre». Entonces, con un movimiento rápido, abrió la caja. La luz se desbordó mientras Diego contemplaba atónito. En un instante, todo cambió. La luz reveló una figura que emergía del resplandor, un ser que parecía conocido pero extraño. Con un gesto de la mano, el hombre frente a ellos reveló su rostro. Era su propio padre. «Diego, siempre he estado aquí, guiándote hacia este momento», dijo, su voz resonando en el aire como un eco del pasado. El cerebro de Diego giró. No, no puede ser. El shock lo llenó, y el suelo bajo sus pies parecía tambalear. Su padre, un hombre que nunca había conocido, lo enfrentaba, y su vida entera colapsaba en un instante de revelaciones. Se sentía frágil, como una casa de cartas. «¿Quién eres realmente?», murmuró Diego,
sintiendo que el mundo se oscurecía y cada aspecto de su existencia estaba a punto de transformarse para siempre. La mirada de su padre, revelando secretos, promesas no cumplidas y un futuro incierto, mantenía al lector ansioso por la respuesta. ¿Cómo podría salir de esta novela tan retorcida de secretos y oscuros legados? Diego se quedó paralizado, mirando a su padre. Una figura que había sido un fantasma en su vida. ¿Por qué nunca estuviste aquí?, preguntó, la ira y la confusión inundando su voz. El hombre lo miró con tristeza, como si supiera que no había una buena respuesta. Lo hice para protegerte, Diego, dijo su padre, pero sus palabras sonaban vacías. La organización quería usar tu vida como parte de su juego. Me vi obligado a alejarme. ¿Protegerme? La amargura brotó en Diego. ¿De qué me protegiste? Nunca siquiera me dejaste saber que existías. Sofía, a su lado, observaba en silencio. Sus ojos reflejaban el miedo. Pero había algo más, una chispa de conexión que aún sentía hacia su padre. Laura, aún en la escena de caos, dio un paso tambaleante hacia ellos. Diego, necesito que me creas. Todo esto está mucho más allá de nosotros, dijo, su voz temblando. Debemos liberar a Sofía de esto. No es solo su herencia, es su destino. Algo comenzó a encajar en la cabeza de Diego. ¿Qué quieres decir? ¿Qué destino? La escena parecía en cámara lenta. La multitud a su alrededor se dispersaba, pero él estaba atrapado en una tormenta emocional. Hay fuerzas que han estado esperándola, explicó Laura, y de pronto el sonido de vehículos se acercó a la distancia. Si no hacemos algo, la organización vendrá por ella, y yo no puedo dejar que eso pase. El sonido de las sirenas portó el aire, intensificando la urgencia del momento. Tienes que confiar en mí, insistió Laura, el pánico relatando su rostro. Si no, perderemos a Sofía para siempre. Diego miró a su hija, quien aún apretaba su mano con fuerza, su rostro tembloroso presionándose contra su chaqueta. No puedo dejar que te lleven, murmuró. Y entonces todo estalló en un torbellino. Los hombres armados que venían a buscarlos se mostraron en la esquina, y mientras las sirenas aullaban, Diego tuvo que actuar. Vamos. Aguanta mi mano, Sofía, gritó, la adrenalina invadiéndolo. Vamos a salir de aquí. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia el callejón, arrastrando a Sofía y orientándose hacia su padre. ¿Sigues conmigo? Su padre asintió, pero la desesperación en su mirada lo seguía afectando. Mientras corrían, un sonido de explosiones resonaba tras ellos. «No puede ser», gritó Laura. «Aguanta, voy detrás de ustedes». Pero Diego sabía que no podían esperar más. Las luces de las patrullas iluminaban la oscuridad, mostrando las siluetas de los hombres que los perseguían. De repente, un coche se detuvo frente a ellos. Era Freddy, el amigo de Diego. «Entren», gritó con la ventana abierta. «Vamos antes que sea tarde». No había segundos que perder. Saltaron al vehículo, y Freddy aceleró. «¿Están bien?», preguntó mientras tomaba una curva cerrada. Diego miró por la ventana, todavía aterrado por lo que había pasado. «No, no estamos bien», respondió, sintiendo que el peso de la verdad lo aplastaba. «¿Y ahora qué?», preguntó Sofía entre sollozos. «¿Qué hay de mamá?». Diego se giró, dispuesto a asegurarle que todo estaría bien. «Estoy aquí, Sofía. Siempre estaré aquí», dijo, aunque en el fondo sabía que la verdad era un monstruo oscuro, al que apenas comenzaban a confrontar. Mientras la noche se volvía su manto y la distancia crecía entre ellos y el peligro, Diego sintió un cambio. Era como si a pesar del caos, se comenzara a tejer una nueva esperanza. Un futuro entre sombras, con el pulso acelerado y un nudo aún presente. Diego miró a su padre. «Cuéntame todo. No podemos quedarnos en silencio. Esta es nuestra oportunidad». El hombre asintió, y aunque no había garantías, la chispa de valentía comenzó a iluminar su camino. «Está bien, hijo, comencemos por aquí». La figura de su padre se tornó clara en la penumbra, y aunque el camino por delante no estaba definido, al menos ahora sabían que estaban juntos. Los secretos y promesas perdidas podrían ser revelados. Un nuevo capítulo aguardaba, lleno de posibilidades y tal vez hasta un futuro de redención.
Pero aún así, en el fondo del corazón de Diego, había una pregunta que parecía no tener respuesta. ¿Acaso sus vidas iban a girar siempre alrededor de oscuros secretos? La incertidumbre lo envolvía. Antes de que la historia se desvaneciera en el horizonte, surge una vez más la realidad de la nueva batalla que luchaban, la verdad de Sofía y el peso de su legado, y en ese instante supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Y así, mientras se alejaban, sintió que este solo era el comienzo. Oye, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de me gusta para ayudar al algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace.